Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy la licenciada Ana Romero. Detrás de la cámara, Rolando Calles y Adrián Carmona. Bienvenidos al Rincón Forense. Hoy traemos un tema que me parece sumamente necesario, sobre todo por estas cuestiones que se están dando actualmente de abuso de sustancias. Y me imagino que este video puede llegar a muchas personas, ya sean personas que se encuentran en este torbellino, a mamás que están preocupadas y bueno, a muchas personas realmente. ¿Qué es lo que hacen estos tóxicos adentro de la persona y cómo funciona? Nuestro tema de hoy es toxicología forense. ¿Qué es la toxicología forense? Les voy a dar un concepto bien concreto para no aburrirlos tanto. La toxicología forense es la rama de la química forense que estudia el efecto que llevan a cabo la administración de tóxicos, tomando en cuenta pues obviamente su toxicodinámica y su toxicocinética. Más adelante hablaremos qué es eso. Esta rama estudia pues esta administración y para coadyuvar a la justicia. Ahora, ya que hablamos de esto, ¿para qué nos sirve la toxicología forense? Pues realmente sirve para bastantes estudios y dictaminar para diferentes áreas de la criminalística. ¿En qué áreas tiene su trabajo, su efecto? Pues para estudiar delitos, por ejemplo, de privación de la vida, ya sea que sea una autoprivación de la vida o alguien más prive de la vida a alguien más, de delitos sexuales, de hechos de tránsito, el delito de responsabilidad profesional, delitos de narcotráfico, delitos contra la salud, robo, entre muchos otros. Ahora, los elementos de estudio de la química forense, de la toxicología forense, muchos piensan que nada más es en personas que ya no se encuentran con signos vitales, pero no es así, también es en personas vivas. Cuando se trata con personas que ya no tienen signos vitales, pues ya se puede ver los efectos de estos tóxicos en cerebro, sangre, riñón y bueno, en todos los órganos, básicamente. Incluso en el humo vítreo, que es ¿cómo decirlo? Fluido que tenemos en los ojos, ahí se puede también ver. En personas vivas siempre se trabaja nada más con lo que es orina y sangre, únicamente. Ahora, toxicología forense, si lo vemos desde un sentido etimológico, toxicum significa veneno y logos estudio tratado. Entonces, toxicología forense sería el estudio tratado de los venenos, si lo vemos nada más con su etimología. La historia no la voy a tomar mucho, nada más voy a decir 2 que 3 datos interesantes. Y uno es que Mitradates, fue uno de los grandes precursores de esta disciplina o de esta ciencia, porque curiosamente él probó más de 400 venenos en sí mismo. Y de él, de hecho, sale esta palabra dosis, ya que se fue haciendo resistente a varios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Uno se encuentra una resistencia dependiendo de la cantidad de tiempo que tú utilices dichas sustancias, que pueden ser muchísimas. Ahora, ramas de la toxicología. Está la toxicología ocupacional, que es la que utilizan en los trabajos generalmente. La ambiental, que es para ver la contaminación que está en las repercusiones ambientales. La ecotoxicología, que ya estamos hablando de ecosistemas enteros. Y la industrial, clínica, y quizá una de las más importantes que se están utilizando ahorita, no digo que las otras no lo sean, pero más bien es la más utilizada, que es la medicamentosa. Con los medicamentos, sobre todo medicamentos que son fármacos, que son para ayudar
para ciertas enfermedades y ya las están utilizando de forma recreativa. Y bueno, ¿qué es un veneno? Un veneno son todas aquellas sustancias que actúan en el organismo química y fisiológicamente, causando unas dosis de tóxicos que para hacer esta distribución que muchas veces llevan a enfermedad o muerte. Aquí va un dato curioso. Casi no hay varones que cuando hacen un plan, por así decirlo, de privar a alguien de la vida, utilicen venenos. Casi siempre son féminas las que privan de la vida de esta manera. Ahora, hay venenos de diferentes orígenes. Tenemos el vegetal, el animal, el mineral y el sintético. En el vegetal tenemos, por ejemplo, la morfina y la atropina. En el animal, pues incluso hay animales que las secreciones que tienen, pues son venenosas. Mineral, una que es bien común es el plomo, el envenenamiento por plomo, que de hecho aquí es donde un poquito la toxicología y la antropología forense se unen, porque muchas veces las personas que fueron envenenadas con plomo o que presentaron ese tipo de envenenamiento, hay una coloración anómala en sus huesos y así ya sabemos que ahí hubo una intoxicación por plomo en este caso. La clasificación de venenos son 4: gaseosas, volátiles, minerales y orgánicas. Ahora, la intoxicación. Generalmente esta se produce por ingesta, que es cuando comen. Por ejemplo, cuando ingieren pastelitos o no sé, cosas así, con, no sé si lo pueda decir, ¿cómo lo digo? Bueno, el famoso mágico, ¿no? El pastel mágico. La inhalación por vías respiratorias, tenemos la dérmica, la intravenosa y bueno, otras. ¿Cuál es la acción de los venenos? A veces es local y a veces es general. Local es cuando tienes contacto directamente y en ese momento ya te está haciendo efecto, como por ejemplo con un ácido. Y la general, pues ya es por vías de absorción, que ya las vimos. Vías digestivas, respiratoria, cutánea, percutánea, mucosa o parental. Algo que es muy curioso y les dicen, por ejemplo, es que está intoxicado, se intoxicó, denle carbón activado. Funcionaría, pero nada más cuando fue por ingesta, porque cuando fue comido. De hecho, cuando generalmente alguien se intoxica, ya sea por cualquier sustancia, el más tardado es por ingesta. Tarda más en hacer efecto. Entonces, comer carbón activado, pues sí ayudaría en cierto modo, pero tendría que ser a determinadas horas, porque si ya llegó a la parte del estómago y ya se está haciendo todo este proceso, pues ya no serviría. De otra manera, pues sí serviría, pero nada más es a través de la ingesta. Si fue por vía respiratoria, no serviría nada la parte del carbón activado. Ahora, vías de administración. Generalmente la parental, que es el inyectado, es el más usado, sobre todo para las personas que abusan de sustancias. Si tú conoces una persona o tienes dudas sobre todo esto, siempre va a haber señales, siempre va a haber señales. Entonces, la forma oral, pues ya vimos que es la forma más tardada en que el tóxico esté haciendo su, pues voy a decir, función, pero pues obviamente va a llegar el momento en que la va a hacer. Ahora, todos los factores que modifican la acción de los venenos es, por ejemplo, la cantidad que están, y ya no voy a decir venenos porque ya de aquí ya van a venir muchas sustancias. La cantidad de la sustancia que tú estés consumiendo o que consumió, la tolerancia que ya tiene esa persona, y creo que es del uso común el hecho de que las personas se vuelven tolerantes a ciertas sustancias y a veces necesitan más. Por ejemplo, las personas que ya son asiduas a consumir sustancias ilegales,
con la primera dosis llegan a este punto de la sustancia, el más elevado, y luego van a necesitar el doble y luego el triple, y así van a estar necesitando más. Pero en ninguna otra ocasión van a volver a tener este mismo punto máximo de la primera vez que tomó la sustancia. Incluso las personas siguen buscando esta sensación de la primera vez, pero no la van a volver a tener, ya que cada vez se vuelven muchísimo más tolerantes. Ahora, el metabolismo de cada individuo tiene mucho que ver, porque esto va a determinar qué tanto y qué tan rápido va a actuar esta sustancia, la edad y obviamente el estado de salud. Vías de eliminación. ¿Cómo se eliminan estas sustancias? Que es una pregunta que hacen mucho. Primero, todas estas sustancias tienen diferentes tiempos para que salgan de tu organismo, pero es por vez utilizada, por dosis. Por ejemplo, hay sustancias que salen a los 72 horas después de haber sido suministradas o haber sido ingeridas, pero eso es cuando nada más es una dosis. Si son 2 dosis, ya se estará sumando esta cantidad. Si son 3 dosis, se estará sumando la primera, la segunda y la tercera, y así consecutivamente. Algunas vías de eliminación son la urinaria, la pulmonar, la glandular, la mucosa y la cutánea. ¿Qué es lo que está pasando? Generalmente, cuando estamos haciendo un tratamiento farmacológico de personas que tienen intoxicaciones, tiene 3 fases. Las fases de emergencia, que son las medidas generales para establecer la salud de la persona, luego el apoyo vital para mantenerlos con signos vitales y posteriormente la desintoxicación, que es pues prevenir que siga habiendo la absorción de este tóxico. Ahora, si esto lo voy a mezclar un poquito, que pues está con otra rama, que es la psicología forense. En algún punto, la mayoría de las personas, no digo que todas, pero la mayoría de las personas que ya están abusando de este tipo de sustancias, de cualquiera que se te ocurre, son muchas veces por un vacío personal. Hay un vacío que ya sea por un trauma del pasado, porque su pirámide de Maslow no está bien establecida y tratan de encontrar un paliativo en estas sustancias. Pero la verdad es que es muy difícil que una persona que sea adicta a estas sustancias las deje nada más así por tenerlo aislado de la sustancia 3-6 meses, porque el vacío que presenta esta persona sigue adentro. Aquí ya para desintoxicar a una persona, pues sí ya viene un trabajo multidisciplinario entre un psicólogo, inclusive a veces hasta un psiquiatra, esta cuestión toxicológica, entre otras formas. ¿Se puede salir de esto? ¿Uno se puede desintoxicar? Sí, pero es un trabajo muy arduo y profundo, y muchas veces desde la parte psicológica y obviamente desde la parte física. Y es la manera en que podríamos regenerar esta situación, aunque la salud pues sí se vería mermada desde que empezó a tomar o a suministrarse esa sustancia hasta que se logró desintoxicar. Pero lo importante es que sepas que sí puedes salir de esto, y sí se puede, pero acuérdate que no es un trabajo nada más y ya no lo voy a hacer. No, es un trabajo muchísimo más profundo y sería por parte de varias disciplinas subsanar todo esto para que no vuelvan a recaer. Ahora, vamos a hablar de lo que son antídotos y antagonistas. Los antídotos generalmente son sustancias que se hacen con el mismo tóxico y otras sustancias que generalmente lo que hacen es pues básicamente volver inerte y hacer polar el tóxico que se está suministrando, y pues así ya no tendría algún efecto. Por lo menos sigue en el cuerpo hasta que se deseche, pero pues ya no tiene este efecto en el cuerpo. Y yo te voy a poner el ejemplo de la picadura de un alacrán.
Cuando te ponen antialacránico, ahí hay parte de la sustancia del veneno del alacrán. Pero pues ya sabemos que lo que está haciendo es hacer esta función de antídotos. ¿Y qué son los antagonistas? Los antagonistas son sustancias muy parecidas al tóxico, que básicamente lo que hacen es entrar, ocupar el pequeño espacio que iba a ocupar este tóxico, y bueno, ya no está ocupando el tóxico todo ese espacio, y ya nada más puede estar agarrando pequeñas partes del torrente sanguíneo, pequeñas partes de células, o estar en pequeños espacios, porque ya lo que está haciendo el antagonista es como ocupar ese espacio, y ya el tóxico se desechará posteriormente. Ahora, intoxicaciones. Hay muchos tipos de intoxicaciones, porque realmente esto va de la mano con lo que se llama toxicidad. ¿Qué es la toxicidad? Es la capacidad de cualquier sustancia química de producir efectos perjudiciales en un cuerpo. Ahora, hay toxicidad aguda, que esta generalmente es mortal, y esta es cuando se toma una sustancia que rebasa la máxima de tolerancia, y pues lamentablemente casi nunca termina en términos agradables. Y luego tenemos la toxicidad crónica, que son personas que tienen mucho tiempo usando estas sustancias, y ya se pueden ver, por ejemplo, los estragos en su piel, en sus dientes, en sus uñas, en su cabello, incluso en sus cuestiones cognitivas, entre muchas otras cosas más. Un ejemplo que yo te puedo poner de toxicidad crónica es, por ejemplo, cuando se te ponen los dientes amarillos por fumar demasiado. Y que bueno, posteriormente, ya a través de un tiempo determinado, pues traerá complicaciones difíciles para la salud. Luego tenemos los efectos sobre la reproducción, que aquí no me voy a meter tanto, en sentido que sería repetir varias situaciones que ya hablamos el día de hoy, y la verdad pues creo que el video está saliendo un poco más largo de lo esperado, pero bueno, si llegaste hasta aquí es porque no sé, realmente te interesa, o porque a veces no sabes cómo ayudar a alguien, o simplemente te llama la atención la toxicología forense, o tú estás en estas situaciones. Ahora, lo que sí te voy a decir es que los efectos sobre reproducción tienen un potencial cancerígeno. También tienen uno mutágeno. Y bueno, vamos a ver y hablar de los factores intrínsecos. Los factores intrínsecos son todos aquellos que tienen que ver ya con el cómo está funcionando esto en el cuerpo. Ya vimos que tiene que ver la edad, que tiene que ver a tu metabolismo, la cantidad que se esté usando, hasta el hecho de si comiste o no. O sea, si el estómago está completamente lleno, el tóxico tardará más tiempo en hacer sus efectos a que si está completamente vacío el estómago. Y un ejemplo que yo te puedo dar de esto es que si tú ingieres bebidas alcohólicas sin haber comido ni desayunado rápidamente, pues estarías en un estado de embriaguez, a que si tú desayunaste y comiste tardará más tiempo. Los extrínsecos son factores sociológicos del medio ambiente, y obviamente esta inducción, y aquí entra el antagonismo de los tóxicos. En el principio yo te dije algo que es estudio clarísimo de la toxicología, que es la toxicocinética. ¿Qué es la toxicocinética? Es este proceso que sufre el tóxico una vez que se ingirió hasta su eliminación. Y eso es lo que se estudia con la toxicocinética. Vías de etapas: tenemos la absorción, la distribución por lo que es el cuerpo, el metabolismo, y la excreción, que es ya cuando se elimina. Luego tenemos la toxicodinámica. ¿Qué es la toxicodinámica? Pues son como todos estos agentes hacen efecto ya dentro de los cuerpos, ya que no todas las sustancias tienen los mismos efectos. Sabemos que tenemos depresores
y bueno, entre otros. Creo que no puedo decir estos tóxicos por el medio en que estamos nosotros hablando. Síndromes que vienen una vez de que se consumió. Aquí es donde tú puedes ver, por ejemplo, en algunas partes, obviamente la parte fisiológica y conductas erráticas de personas que dices, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Qué está sucediendo? Lo veo extraño. Alguno de estos síndromes, bueno, primero, ¿qué es un síndrome? La medicina define un síndrome como un cuadro clínico o un conjunto sistemático que presenta una enfermedad. Eso es un síndrome. Ahora, ¿qué es un síndrome toxicológico? Es causado por niveles de peligro de toxinas en un cuerpo y tú vas a tener ciertas alteraciones, tanto internas, y ya las conductas se estarán viendo modificadas. Realmente la toxicología forense no va a estudiar las conductas que podrían tener las personas con estos síndromes, solamente los efectos que tienen en su cuerpo, tanto internos como externos. Pero hay otras ramas que sí van a ver este tipo de conductas, que ya hablamos de ellas, como la psicología forense o la psiquiatría forense. Ahora, vamos a hablar de síndromes respiratorios, que es esta insuficiencia respiratoria y una hipoventilación. Todas las sustancias tienen percepción, o cómo decirlo, tienen efectos en el sistema nervioso central. Y esto hay que decirlo, inclusive el café. Desde el primer trago de café ya el sistema nervioso ya está detectando esto y bueno, un ejemplo que te digo es que tienes un montón de sueño, te tomas café y te despiertas. Pero vamos a hablar de síndromes hepáticos, que es cuando ya hay una afectación celular. Esta modificación es enzimática. Las lesiones son hepáticas, pueden ser agudas o crónicas. Y bueno, pues todo lo que estamos hablando pues son bastante graves en realidad. ¿Qué lo puede causar? El etanol, por ejemplo, que de hecho es una sustancia legal, es el alcohol, ¿no? Tenemos el síndrome renal, que son estos cambios morfológicos y fisiológicos que muchas veces son por intoxicaciones con metales, con analgésicos o con gasolina. Tenemos los cardiotóxicos, que es donde la frecuencia cardíaca aumenta, esta contradicción miocárdica, entre otros. Y los neurológicos, que es la agitación, confusión, delirios, coma, muerte y pues la depresión del sistema nervioso central. Como tú te puedes dar cuenta, la toxicología forense es demasiado amplia. No podemos hacer el video más grande de lo que ya salió, pero si te interesa esto, hay una bibliografía enorme que puede hablar de estos temas o que habla de estos temas y te va a decir de manera más amplia todo lo que hablamos y también de estas sustancias. Lo que yo te puedo decir es que recuerda que todo lo que pasa en el cuerpo, se vea o no se vea, se encuentra. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.